El empresario mexicano Pedro Padierna, quien tras 50 años de experiencia en el mundo corporativo, lo recordamos en PepsiCo como líder de esa gran multinacional con una presencia pues muy importante, una tradición en nuestro país. Bueno, pues está publicando el libro La navaja suiza del liderazgo, que reúne 15 herramientas prácticas para llegar al éxito. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien, Rogelio, muchas gracias, Darío. Darío, perdón, estoy al revés, No te sí, preocupes. Rogelio y Darío. No te preocupes. No, es que ya no reconocí los peinados. ¿Qué te lleva a escribir este libro? La navaja suiza del liderazgo, los 15 hacks de los líderes. Mira, me lleva tres temas. Me lleva primero a responder a una petición. Hubo muchas personas que trabajaron conmigo a través de los años que me dijeron, oye, vale la pena que captures tus experiencias. Entonces, eso fue lo primero. Me insistieron capturar mis experiencias y ponerlas en un libro. El segundo tema fue, bueno, si lo capturo, tengo que agradecer a las personas. Recibí mucho, como decías, 50 años de trabajo, recibes mucho de muchas personas. Y el tercero, pues, es compartir. O sea, ya que escribí, ya que agradecí, a compartir con el mayor número de ejecutivos, pero también lo escribí pensando no solamente en el ejecutivo maduro, sino desde el estudiante le puede beneficiar el libro. Esas fueron las tres ideas principales que me llevaron a escribir el libro. Claro. Pero siempre en el ámbito de los negocios, pues el cambio es una constante que pues está en todos los sectores. ¿Tú cómo ves estos tiempos tan convulsos para los negocios? Mira, precisamente en uno de los primeros capítulos, en el primer capítulo específicamente, escribo sobre el tiempo que estamos viviendo, lo que le llaman algunos autores BANI, que es brittle, es no definido, o sea, vamos a decirlo en español, ¿no? Quebradizo, es un momento quebradizo, es un momento que te genera también angustia, porque anxious lo dicen en inglés, ¿no? Te genera angustia. Otra tercera característica es que es no lineal. Yo viví una época donde todo era lógico, donde todo decías, claro, las cosas eran claras, podías predecir el futuro. Hoy es no lineal. Y el último tema entonces es que te lleva a ser incomprensible. Toda esta situación es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que yo propongo frente a esta situación, Bani, frente a esta realidad quebradiza, vamos a llamarle, lo que yo propongo es una herramienta, y está, como te digo, en de los primeros capítulos, que se llama Look Around the Corners, es decir, ve alrededor de la esquina, ve qué puede pasar, ¿no? Tener una perspectiva amplia de la situación y en base a eso crear escenarios de lo que puede pasar. Nos puede o no venir las tarifas que nos quiere poner el señor Trump. Hasta ahorita es incierto. Pero si tú no tienes escenarios de cómo enfrentarlas, y cuando menos hay que tener dos, ¿no? Por supuesto. Sin y con, y hasta tres. ¿Qué tal si es una intermedia? Claro. Entonces, eso es para mí uno de los primeros capítulos que escribí. Look Around the Corners. Estamos ante un mundo muy disruptivo. La llegada de Trump está pues metiéndole presión a todos los países de este planeta. ¿Cómo adaptarse, o más que adaptarse, cómo anticipar a esos cambios de paradigma que ya estamos empezando a ver y a sentir? Mira, Darío, yo creo que uno de los temas, y lo tengo en otro de los capítulos, es un capítulo que le llamo planear del futuro al presente. Es decir, normalmente planeamos hoy para llegar a una meta. Aquí la propuesta que hago yo, y es algo que aprendí de uno de mis jefes, es decir, oye, más bien imagínate los futuros posibles.
Mira, la mejor forma de entender esto es cuando vemos un atleta de alto desempeño. Se imagina metiendo el gol, se imagina cruzando la meta, se imagina teniendo la calificación perfecta de los jueces. Y de ahí viene al presente y se prepara para lograr. Yo me acuerdo, alguno de los futbolistas que hablé me dijo, Pedro, vi meter el gol en mi mente, vi meter ese gol y cuando fue el momento lo metí igual. Entonces, lo que tenemos que, en mi opinión, es pensar precisamente en esos futuros que hay, levantarnos como si estuviéramos, digamos, 5 años adelante. Y de ahí lo que se llama es tener foresights, es decir, imaginaciones o pensamientos de lo que puede ser el futuro. Y si nos regresamos al presente, entonces tomamos insights, es decir, qué acciones podemos tomar en este momento para llegar a ese o a esos futuros que vemos. Entonces, para mí, la primera herramienta, que es Look Around the Corners, te da escenarios. Esta segunda herramienta te permite imaginar y triunfar, visualizar el futuro. Claro. Pedro, antes se veía al empresario como, pues, con un objetivo muy claro que era la rentabilidad. Ahora se piensa más en un hombre de negocios más solidario, más humano, más responsable con la sociedad. ¿Cómo lograrlo? Ese es un tema muy interesante, porque en el penúltimo capítulo hablo del liderazgo solidario. Y precisamente el liderazgo solidario lo que te dice es poner al ser humano al centro de la empresa, al centro de la acción. ¿Y cómo lo logras esto? Hay varios temas, para no hacerlo muy largo, pero voy a mencionar 2. Uno, transparencia en la comunicación. Ser absolutamente transparente en la forma en las decisiones de empresa. Sí, y hacerlos. Otro, por ejemplo, bueno, voy a mencionar 3. Otro, empatía, ponerte en los zapatos. Y el tercero, que para mí ha resultado, sobre todo después que escribí el libro, algo sorprendente. Lo escribí, pero no pensé en la trascendencia que tuvo algunas de las acciones que hice, que fue el reconocimiento. Reconocimiento al ser humano es como darles vitaminas. Y te decía que no lo había yo, a pesar de que lo escribí y hice varias acciones de reconocimiento, nunca pensé su alcance, ¿verdad? Su alcance y su trascendencia en los años. Tengo personas que recuerdan ese reconocimiento. Uno que me escribió el reconocimiento que le di hace 18 años. Me escribió después que leyó el libro. Me dijo, yo recibí este reconocimiento, y me mandó la nota manuscrita con que le escribí el reconocimiento. Y la fecha es de hace 18 años. Pedro, tú eres un líder nato. Te tocó, eres de los pocos mexicanos privilegiados que llega a la presidencia de una gran empresa transnacional. Creo que nadie duda de la importancia y la relevancia que tiene en el planeta PepsiCo. La pregunta, si bien es cómo liderar en tiempos de crisis, más bien yo te preguntaría, tenemos un gran déficit en este país, que son los líderes. Así es, definitivamente, y es parte de lo que me motiva a escribir el libro. Precisamente lo que escribo yo aquí son 15 hacks para los líderes, y son acciones específicas de cómo mejorar tu liderazgo. Y hay temas difíciles, pero hay temas también, digamos, muy prácticos. Cuando digo temas difíciles, como líderes tienes que saber, por ejemplo, cómo también despedir a ciertas personas, cómo hacerlo, especialmente cuando son tóxicos. Es un ejemplo de los difíciles. Otro capítulo de los difíciles que tengo es liderar frente a una crisis. Me dicen, oye Pedro, ¿qué crisis te han tocado aquí? Pues nada más que me quemaron 3 sucursales y más de 40 camionetas. Esa es una crisis. Afortunadamente no nos hirieron a ninguno del personal. Pero tengo otros capítulos muy interesantes. Por ejemplo, cómo generar insights a través de visitas de mercado, a través de exposiciones, a través de estar viendo
pues diferentes opciones que te permiten conocer esto. O tengo un capítulo también, tengo 2 capítulos muy interesantes, especialmente para los líderes jóvenes, es cómo lograr tu diferenciación como líder. O sea, a mí me tocó ser un líder, bien dijiste, manejando una empresa norteamericana en México, de los pocos que llega no siendo norteamericano. Entonces, ¿cómo logras esa diferenciación, ¿no? O cómo logras también hacer efectivamente una presentación ejecutiva. Un líder que sabe comunicar bien, según Warren Buffett, dice que vale 50% más a lo largo de su carrera. Pues Pedro Padierna, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Te deseamos mucho Pedro. Éxito con esta obra. Muchas gracias. Ojalá sea de mucha consulta para los nuevos empresarios. Muchísimas gracias y ese es finalmente mi deseo, que sea un libro de consulta que esté al lado y junto a la mano de los empresarios. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.